Una pregunta de elección múltiple es aquella en la cual una sola opción es la correcta. Para crear eso vamos al botón crear nuevo y escojo la opción elección múltiple. Este ejemplo se está realizando en la biblioteca de preguntas, no directamente en una prueba. En la opción de título, la cual es opcional, el profesor puede configurar la pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un edificio de la USFQ? Se configura como título. Pero ya que es opcional, esto puede quedar en blanco. Lo que sí es obligatorio es el texto de la pregunta, para lo cual usamos el título. Y la pregunta es ¿cuál de los siguientes no es un edificio de la USFQ? El campo título puede quedar en blanco o puede ser sustituido por una etiqueta, por ejemplo, pregunta 1. No se recomienda este tipo de organización, ya que si se tiene una biblioteca muy extensa, por ejemplo de unas 50 o 100 preguntas, después de un tiempo va a ser muy difícil identificar de qué trataba cada una de las preguntas si sus nombres dicen pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Por tanto, se recomienda poner parte del texto de la pregunta como título o dejar esta opción en blanco. Si se deja en blanco, el D2L automáticamente asignará como parte del título la parte inicial del texto de pregunta. El texto de pregunta es un cuadro de texto editable muy similar a los demás cuadros de texto editable que aparecen en la plataforma como en la sección noticias o contenidos. El campo texto de preguntas le permite personalizar el texto, ya sea por tipo de letra, tamaño, color. Dispone también de una herramienta de HTML o verificación ortográfica, así también como puede insertar videos, imágenes o enlaces. En cada una de las preguntas se puede configurar el puntaje. Este puntaje puede ser cambiado posteriormente cuando se configure la prueba. El campo de dificultad es una etiqueta que le permite al profesor categorizar las preguntas en función de su dificultad. Este campo de dificultad no es visible por parte del alumno. En cada una de las preguntas, el profesor puede insertar imágenes con el icono del cuadro de texto o con el botón insertar una imagen. La diferencia es que el icono insertar imagen permitirá que la imagen se incruste junto con el texto de la pregunta, es decir, aparecerá al mismo tiempo. En cambio, el botón insertar una imagen hará que la imagen se suba, pero como un archivo adjunto, de manera que el estudiante tendrá que dar clic sobre el enlace para descargar la imagen. El campo descripción se habilitará si es que el profesor sube una imagen como archivo adjunto. La enumeración permite visualizar las distintas opciones en base a esta enumeración que se escoge en esta sección. Por ejemplo, voy a escoger números romanos. El estilo se va a explicar una vez que terminemos de configurar las opciones. Como esta es una pregunta de elección múltiple, donde tengo varias opciones, el profesor tiene la opción de activar la casilla asignar opciones aleatoriamente. Esto hace que, si por ejemplo el profesor configura la opción A como correcta, si a otro estudiante le aparece la misma pregunta, al hacer las opciones aleatoriamente, a ese otro estudiante la respuesta probablemente pueda ser la opción B o C. Esta opción no es recomendable activar cuando, por ejemplo, se tienen varias opciones y la última opción dice todas las anteriores. Si se activa esta opción y dice todas las anteriores en la última opción, probablemente exista un caso donde a un estudiante en la primera opción le diga todas las anteriores y por tanto puede ocasionar confusiones al estudiante. Continuando con la configuración de las preguntas, aquí tenemos por defecto 4 cuadros de opciones. La pregunta decía ¿cuál de los siguientes no es un edificio de la USFQ? Tenemos las opciones Einstein, Newton, Bernoulli y Galileo. La opción correcta en este caso sería Bernoulli, ya que eso no es un edificio de la universidad. Y dado que la respuesta está en porcentajes, debo establecer 100%. Si el profesor configura el valor de respuesta con 1, solo le asignará el 1% del puntaje total que vale la pregunta. Por ejemplo, si se pone 1 y la prueba vale 1 punto, cuando el estudiante responda la opción correcta no le va a asignar 1 punto, sino que le va a asignar 0,01, porque se está asignando 1 en porcentaje y se supone que es 100%. En la columna retroalimentación tenemos cuadros de texto de retroalimentación específicos para cada una de las opciones. Por ejemplo, te equivocaste. La retroalimentación va a aparecerle al estudiante al final de la prueba.
Este cuadro de texto, al igual que los demás, puede ser ampliado para poder trabajar de mejor manera con las demás herramientas que tiene este cuadro de texto, como tipos de letra y demás. Y configuro en todas las opciones incorrectas, de manera que si escoge la opción correcta, le voy a asignar una retroalimentación de correcto. Por defecto, el sistema siempre me muestra 4 opciones, pero posiblemente yo pueda necesitar únicamente 3 opciones, de manera que no quiero trabajar con esta cuarta opción. El sistema no le permite dejar una opción vacía, le va a dar error. Si el profesor no necesita una opción, se ve obligado a eliminarla con el icono del lado derecho. Si por el contrario el profesor necesita más opciones, por ejemplo en este caso tengo 3 opciones, pero en realidad necesito 5, entonces en la parte de agregar opción tengo que poner 2, porque necesito 2 opciones. 2 opciones adicionales a las 3 que ya existen en este momento, dándome un total de 5. Entonces primero escribo el número y luego doy clic en agregar opción. Tengo las 3 opciones que ya tenía creadas y los 2 cuadros nuevos que acabo de solicitar. En este caso voy a dejar la retroalimentación vacía, lo que el sistema sí me va a permitir. Lo que no me permite el sistema es dejar las opciones vacías. La retroalimentación sí puede quedar vacía. Una vez configuradas las diferentes opciones y la opción correcta, puedo explicar la opción de estilo. Siempre que el profesor esté configurando una prueba, es importante la utilización del botón Vista Previa para poder previsualizar cómo está quedando la pregunta. Por ejemplo, si escojo el estilo vertical y le doy clic en Vista Previa, voy a poder observar cómo funciona el estilo vertical. Recuerde que escogí la opción de números romanos en la enumeración. Y esto se puede apreciar aquí. Al ser estilo vertical, todas las opciones se me muestran verticalmente como su nombre indica. Cuando califique el sistema la pregunta, me va a salir cuando el sistema califique, la opción correcta es Bernoulli y las demás aparecen como incorrectas, y en el caso de las opciones de Newton y de Einstein yo configuré 2 retroalimentaciones de te equivocaste, y en el caso de los 2 cuadros que creé al final de Hayek y de Galileo no aparece ninguna retroalimentación. Observe además que Bernoulli sale como última opción. Esto sucede porque activé la casilla de asignar las opciones aleatoriamente. En la próxima vista previa que vamos a realizar, este orden volverá a cambiar. Para terminar con la vista previa, doy clic en el botón Listo. Recapitulando, aquí tengo la enumeración de números romanos. Puedo cambiarle, por ejemplo, letras mayúsculas. Y ahora voy a probar el estilo horizontal. Nuevamente, clic en vista previa. Ahora las opciones se me despliegan horizontalmente. Y cuando el sistema califique, nuevamente, observe que en cambio ahora la opción correcta, Bernoulli, ya no es la última, sino que es la D. Nuevamente porque se configuró para que las opciones se muestren aleatoriamente. Y la retroalimentación solo está configurada en 3 de las 5 opciones. Procedo a Listo para terminar con la previsualización y continúo con el tercer estilo, desplegable sin formato HTML. Clic en Vista Previa y ahora se me convierte en una ventana de opciones a seleccionar. Y cuando el sistema califique, me dice que la opción correcta es la B. Para terminar, le doy clic en Listo. Esa es la diferencia entre los 3 estilos, y las opciones se asignan aleatoriamente cuando se habilita esta casilla. Como todas las preguntas de D2L, una vez configuradas las opciones, tengo 2 cuadros de texto extras que puedo configurar: el de referencia de pregunta y el de retroalimentación sobre la pregunta. El de referencia de pregunta le permite al profesor escribir un pequeño texto de guía cuando esté calificando la pregunta. Esta referencia de pregunta no es visible por parte del estudiante. Y la retroalimentación sobre la pregunta es un texto que va a aparecerle al estudiante una vez que termine la pregunta, y si es que el profesor así lo configura. Es una retroalimentación general que aparece independientemente de las opciones que configure el estudiante. Recuerde que la retroalimentación de esta columna
aparece en función de la opción que haya seleccionado el alumno. Es decir, esta retroalimentación va a aparecer solo si el alumno escoge Einstein. Si el alumno escoge Bernoulli, le va a aparecer la opción correcto. Pero esta retroalimentación de la parte inferior va a aparecer independientemente de lo que haya seleccionado en la parte anterior. Si he terminado de crear la pregunta, simplemente doy clic en guardar. El botón guardar y copiar me permite crear otra pregunta del mismo estilo, guarda esta pregunta el dedo L y vuelve a llenar la nueva pregunta, obviamente del mismo tipo, en este caso elección múltiple, con los mismos textos y configuraciones que yo estoy estableciendo en este momento, de tal manera que yo pueda cambiar, por ejemplo, una palabra o una opción. Esta opción guardar y copiar sirve cuando el profesor quiere crear varios cambios útiles a una misma pregunta, de manera que yo puedo tener, por ejemplo, un cambio de palabra en alguna parte de la pregunta, para no tener que volver a escribir todo si es que solo voy a cambiar el sentido de la pregunta. El botón guardar y nuevo guarda esta pregunta y crea una nueva plantilla de pregunta, obviamente del mismo estilo, en este caso elección múltiple, pero todo vacío, de manera que yo puedo crear otra pregunta desde cero. La opción vista previa que ya acabamos de ver y la opción cancelar para no guardar nada de lo que hemos hecho. En este caso le voy a dar clic en guardar. Y hemos creado la pregunta de elección múltiple, que por el momento vale 1 punto, de dificultad 1, y la obligatoriedad se establece durante la pregunta. Además podemos ver la última fecha y hora de modificación de la pregunta. Cuando el profesor haya terminado de configurar todas las preguntas, debe dar clic en ha terminado de editar las preguntas.